Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida desde este espacio del Instituto de Estudios Judiciales a este primer encuentro del programa de capacitación continua en temas de derecho civil que hemos organizado desde el Instituto y que va a contar con la exposición del doctor Leandro Adrián Vanegas, juez de la Sala 2 de la Cámara Civil y Comercial y de Familia del Departamento Judicial La Plata. En el día de hoy la exposición va a ser sobre la responsabilidad objetiva y subjetiva. Y bueno, luego de contar con la exposición del doctor, abriremos el espacio para preguntas, comentarios que puedan surgir por parte del auditorio que nos acompaña, así que pueden usar para ese momento la herramienta chat o hacerla a viva voz. Leandro, te agradecemos muchísimo por estar con nosotros iniciando esta actividad bueno, que empieza hoy y continúa en 3 encuentros más. También agradecemos a todos los participantes que se han conectado y bueno, este espacio es tuyo, te escuchamos muy atentamente. Bueno, muy todo tomarse este tiempo de formación y de charla sobre algunas cuestiones básicas en temas que tienen que ver con el derecho civil. En estos primeros encuentros vamos a hablar de, como ustedes pueden ver, temas que son amplios, así que vamos a dar un pantallazo general, pero con algunas disposiciones claras de, en la práctica, cómo sucede y cómo se aplica esto de la responsabilidad objetiva y subjetiva en los diferentes procesos. La realidad es que vayamos desarrollando distintos encuentros, o la idea es que vayamos desarrollando distintos encuentros en donde, como les dije, podamos tener la aplicación práctica de algunas cuestiones relativas al derecho civil y su implicancia. En este caso, al día de hoy vamos a hablar de responsabilidad objetiva y subjetiva, Código Civil anterior, Código Civil actual, civil y comercial, y a partir de ahí plantear algunos casos prácticos, algunos casos discutidos, para que, como les digo, insisto, ya van 2 minutos y repetí muchas veces lo mismo, pero lo importante es que no solo veamos las cuestiones normativas, sino en la práctica cómo se dan estas cuestiones. En este primer encuentro hablamos de responsabilidad objetiva y subjetiva, vamos a hablar de la responsabilidad fundamentalmente extracontractual. La contractual la veremos en alguna otra charla más adelante, ¿sí? Así que, agradeciendo de nuevo a la gente del Instituto de Estudios Judiciales, arrancamos con esta disertación. Bueno, como ustedes saben, la responsabilidad objetiva y subjetiva ha estado consagrada en el Código Civil de Vélez, a partir de la 17.711, allá lejos, y hace tiempo se comenzó a proponer un esquema general que en muchas de las cuestiones continúan con actualidad. En ese entonces, en 1113, que ustedes verán en la práctica tribunalicia se sigue dando y se sigue aplicando por una cuestión de los procesos en el derecho transitivo o de transición en las acciones y en los juicios previas a la sanción del nuevo código, se sigue aplicando el 1113 del Código Civil, y en el Código Civil y Comercial van a ser fundamentalmente las disposiciones, entre otras, del 1758 y 1751. El artículo 1113 del Código derogado disponía que la obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia o por las cosas de que se sirve o tiene a su cuidado. En los supuestos de daño guardián, para eximirse de la responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa. Pero si el daño causado por el riesgo solo se extiende o parcialmente de un tercero por la cual no debe responder.
este último agregado, como les dije, es de la 17.711, lo mismo que el último párrafo que dispone que si la causa hubiese sido usada contra la voluntad expresa o presunta del dueño guardián, no será responsable. A partir de ahí nacen tres categorías o tres tipos de factores de atribución diferentes: el subjetivo presumido y el objetivo. El subjetivo trata de los daños causados por el hombre sin intervención de las cosas. En este caso, como ven al principio del artículo 1113, en este caso del daño subjetivo sin intervención de las cosas, lo importante es determinar, después vamos a desarrollar bien qué consiste el factor subjetivo, pero lo importante en este primer approach es que la carga de la prueba pesa sobre la víctima, digamos. En el factor subjetivo, quien se considera damnificado debe probar efectivamente que el autor del daño y de la ofensa fue a quien se indica como responsable. Luego, el subjetivo presumido, el factor subjetivo presumido, que la doctrina lo llama así, el artículo 1113, en el segundo párrafo, primer supuesto, son daños causados por el hombre valiéndose o utilizando una cosa, ¿sí? La cosa como instrumento del hecho del hombre. Acá cambia la carga de la prueba, como dijimos en el subjetivo, quien se considera dañado debe probar el daño y el responsable. En el subjetivo presumido, la prueba corre a cargo del acusado, que debe o se va a liberar cuando pruebe que ha actuado con diligencia conforme las condiciones de persona, de tiempo y de lugar. Entonces, subjetivo, carga de la prueba de quien se siente dañado; subjetivo presumido, se libera el demandado probando que actuó con debida diligencia. Finalmente, y el factor central y que es materia de tratamiento casi permanente en los tribunales civiles, no solo de nuestra provincia, sino de todo el país, es el factor objetivo, riesgo o vicio de la cosa, dispuesto en el entonces segundo párrafo, segundo supuesto. En el factor objetivo, riesgo y vicio de la cosa, que vamos a ver cuáles son los adelante. Acá volvemos con la carga de la prueba y vemos que hay una presunción de responsabilidad, ¿sí?, de quien comete el daño o la cosa riesgosa o viciosa que lo produce, ¿sí? Ahora, para liberarse de la responsabilidad, quien es indicado como responsable debe probar los eximentes que la misma norma prevé, que es la culpa de la víctima, la culpa de un tercero por quien no deba responder, el uso de la cosa contra la voluntad del dueño o guardián, o caso fortuito o fuerza mayor. Por el contrario, al actor en quien demanda le basta comprobar la legitimación, el hecho, la existencia del hecho, la participación en el hecho de la cosa riesgosa o viciosa, la relación o el nexo de causalidad y el daño, ¿sí? Acá es muy importante que en peticiones o en los que se haga se pruebe el hecho, la participación de la cosa, pero también, fundamentalmente, la producción del daño y la existencia de la relación o nexo causal, ¿sí? Obviamente, en estos casos, el actor tiene cierta flexibilidad probatoria, pero en caso de que se ejerza la demanda o que se ejercite la demanda, lo importante es probar daño y nexo causal, además de, obviamente, la legitimación y la participación de la cosa. Dentro del riesgo o vicio de la cosa hay varios supuestos. Dentro de esos supuestos pueden ser los causados por una cosa que es riesgosa por su naturaleza, la actividad desarrollada con una cosa que no es riesgosa por su naturaleza, pero puede ser potenciada
a la peligrosidad por la utilización de su agente, o actividad riesgosa, que vamos a ver más adelante, que es muy importante, sin intervención de cosas. También hay algunas circunstancias que están en leyes especiales de riesgos agravados, como puede ser, por ejemplo, la explotación minera. De la ley 26.994, que toma vigencia a partir del 1 de agosto de 2015, se sanciona el Código Civil y Comercial de la Nación, que va a tratar la responsabilidad, este tipo de responsabilidad, en los artículos 1757 y 1758, como les dije, ¿sí? Pero antes de ingresar en el título 5 de otras fuentes de obligaciones del Código Civil y Comercial, el artículo 17.721 del mismo ordenamiento establece un principio general sobre los factores de atribución de los que estamos hablando, y esto es importante destacarlo y que lo tengan en cuenta como una llamada, por lo menos para tener en cuenta, que es que la atribución de un daño puede basarse en factores subjetivos u objetivos, consagra esa división en el Código Civil y Comercial, y dispone que en ausencia de normativa el factor de atribución es la culpa, ¿sí? Es decir, el factor subjetivo. Después vamos a ver más adelante que, si bien dice en ausencia de normativa, después en el mismo código dispone un montón de causas o varias causas por las cuales se va a aplicar el factor. Ya lo vamos más adelante, pero el accidente de tránsito, por lo menos, por ejemplo, es uno de los supuestos que específicamente trata la norma como de responsabilidad objetiva. Como les decía, el título quinto, otras fuentes de obligaciones, capítulo primero, responsabilidad civil, sección séptima, responsabilidad derivada de la intervención de las cosas y de ciertas actividades, pone en el artículo 1750 que toda persona responde por el daño causado por riesgo o vicio de la cosa, similar al 1113, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas, por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. Es decir, el primer párrafo dispone riesgo o vicio de la cosa y actividad riesgosa o peligrosa. La peligrosidad va a estar dada por su naturaleza, los medios empleados o las circunstancias de su realización. El segundo párrafo dispone expresamente que en estos casos la responsabilidad es objetiva, el factor de atribución es objetivo, no siendo eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de técnicas de prevención. Es decir, el artículo 1757 dispone la responsabilidad objetiva para el caso de riesgo o vicio de las cosas y actividades riesgosas. Hay otros, como les decía, otros supuestos en los cuales la norma establece el criterio objetivo también. Por ejemplo, daños causados por animales, el artículo 1759. Esto después vamos a ver cuando hablemos de algunas causas prácticas, que la responsabilidad por tenencia o por servicio de animales tiene su complejidad, porque es una cuestión de prueba, ¿sí? No es lo mismo un animal que pueda estar registrado o con marca, como puede ser una vaca, a como puede ser un animal como un perro que pueda producir un daño y que no tenga identificación alguna. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo importante por ahora es que la responsabilidad por hechos de animales entran dentro del parámetro de la responsabilidad objetiva. También los hechos del dependiente, ¿sí? La responsabilidad del principal por los hechos del dependiente, según el artículo 1753. En este caso, cuando ustedes lean el 1753, van a ver que es responsabilidad concurrente del dependiente y el principal.
1754 y 1755, la responsabilidad de los padres respecto de sus hijos que se encuentren bajo el ejercicio de la responsabilidad parental. ¿Sí? Esto también vamos a tocar algo si tenemos tiempo hoy, sino también da el tema para que hagamos una charla aparte más adelante que tenga que ver con la responsabilidad de los padres respecto de la conducta de sus hijos menores de edad y que estén bajo su guarda y bajo el ejercicio de la responsabilidad parental, principio de responsabilidad objetiva según el 1754 y 55. En el 1767, la responsabilidad de los establecimientos educativos, mejor dicho, también es caracterizada como objetiva, también vamos a ver más adelante algunos ejemplos. 1769, como les decía, los accidentes de tránsito, que es algo que nos va a ocupar bastante en el desarrollo de estas charlas, y la responsabilidad del 1760, 1762, la responsabilidad colectiva y o anónima, ¿sí? También va a tener causal objetiva. También es importante porque hay veces que la determinación del daño no es tan clara la autoría, pero si fuera en un caso de responsabilidad colectiva se va a dar el factor objetivo. Después hay otras leyes, le cito una como ejemplo, que es la Ley General de Medio Ambiente, que en el artículo 28 dice que el que cause daño ambiental será objetivamente responsable en el restablecimiento al estado anterior de las cosas, anterior a su producción. ¿Sí? Tenemos entonces un paraguas y una gran cantidad de cuestiones y de formas de responsabilidad objetiva que se van a dar dependiendo el daño que se produzca y en qué circunstancias, ¿sí? Hay otras que pueden compartir factores subjetivos u objetivos y otros que van a ser directamente subjetivos. Supongamos, por ejemplo, la responsabilidad profesional de la actividad profesional va a tener génesis en la aplicación del factor subjetivo. En algunos microsistemas, además, aunque no lo diga expresamente la norma, también se aplica la responsabilidad objetiva. Un ejemplo práctico es la responsabilidad de los hoteles. La responsabilidad hotelera, todos los efectos personales del alojado y del contrato de garage del mismo hotel, que disponen en 1370 y 1371, en los cuales se dispone que responde la empresa hotelera, salvo caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, 1757 dispone, replica riesgo y vicio de la cosa, agrega actividades riesgosas y dispone que la responsabilidad es objetiva. Esa responsabilidad objetiva emana y se amplía hacia accidentes de tránsito, daños causados por animales, establecimientos educativos, padres en ejercicio de responsabilidad parental respecto de los hechos de su hijo, y establecimientos educativos, entre otros. El artículo siguiente, el 1758, va a hablar de los sujetos responsables y dispone lo mismo que el 1113 anterior, que serán responsables el dueño y guardián de la cosa, y una cuestión muy importante es que se dispone que la responsabilidad es concurrente, no es dueño o guardián, sino que es dueño y guardián. Por eso, en el caso más práctico que podemos ver, que es el de los accidentes de tránsito, el abogado o la parte va a demandar al titular registral del bien, del auto, dueño, y a quien manejaba en ese momento, que hacía las veces de guardián.
El dueño o guardián son responsables concurrentes del daño causado por las cosas y define lo que considera guardián como quien ejerce por sí o por terceros el uso, la dirección o el control de la cosa, o a quien obtiene un provecho de ella. No responden, dueño y guardián, si prueban que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta. También replica el código anterior. En el caso de la actividad riesgosa o peligrosa, responde quien realiza la actividad, quien se sirve o obtiene provecho de ella por sí o por terceros, excepto lo dispuesto en la legislación especial. Y insisto, para que no caiga en tanta nube de palabras, los supuestos del 1757, riesgo o vicio de las cosas, y actividades riesgosas o peligrosas. Actividades riesgosas o peligrosas van a ser calificadas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. Y después vamos a ver algunos antecedentes jurisprudenciales de corte y de distintas cámaras. Cuando hablamos de riesgo y vicio, o riesgo o vicio de la cosa, estamos refiriendo a que al que el riesgo presupone la eventualidad de la cosa de que genere un daño por sí misma, mientras que el vicio habla del defecto de la fabricación o el funcionamiento que la hace propia para su destino normal. Puede ser por vicio redivitorio, como dispone el 1001, o vicios de materiales en el caso de una construcción, o cualquier vicio o defecto en la fabricación o función. Los principios generales, entonces, continúan vigentes, los presupuestos de la responsabilidad objetiva, con la prueba que tiene que acreditarse y sus eximentes. Lo mismo que con el artículo anterior, por riesgo o vicio de la cosa, media presunción de responsabilidad, ¿sí? Recuerden que ante riesgo o vicio de la cosa o cualquier cuestión que haya sido o extremo que haya sido determinado con responsabilidad objetiva, existe una presunción de responsabilidad del dueño o guardián. Como les dije en oportunidad del 1103 y se mantiene ahora, el acusado para liberarse debe acreditar la concurrencia de una causa ajena, lo dispone el actual 1722, que dice que el factor de atribución objetivo es cuando la culpa del agente es irrelevante a los fines de atribuir la responsabilidad, ¿sí? En tales casos, como dije, el agente se libera demostrando la causa ajena excepto disposición en contrario. En particular, puede ser la existencia del hecho damnificado, culpa de la víctima, 1709, caso fortuito o fuerza mayor, 1730. Acá se deja de lado la vieja definición o disquisición entre el caso fortuito de la fuerza mayor y sus consecuencias, y el mismo código en el 1730 lo emplea como sinónimos, ¿sí? Dice que cualquier hecho que no ha podido ser previsto o que aún previsto no pudo ser evitado es caso fortuito o fuerza mayor, las dos cosas, ¿sí? Otra de los eximentes, el hecho de un tercero por quien no debe responder, 1731, o el uso de la cosa en contra de la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián, el 1752, segundo párrafo. Entonces, la existencia del hecho del damnificado, la ya conocida culpa de la víctima, que la víctima tuvo la culpa en el desencadenamiento del siniestro o de la producción del daño, es una causal de eximente. El caso de fuerza mayor, no es necesario que ahondemos en eso, es claro y concreto. El hecho de un tercero por quien no se debe responder, digamos, el daño existió,
fue producido por otra persona o por responsabilidad de un tercero, o el uso en contra de la voluntad expresa o presunta del dueño y guardián. Esto en la práctica va a ser más complicado, pero pensemos en el caso, por ejemplo, del robo de un automotor y que con ese automotor se produzca un siniestro. Importante, la prueba de los eximentes tiene que ser clara, fehaciente e indubitable. Se tiene que demostrar de forma asertiva, concluyente y unívoca. ¿Qué significa esto? Que el demandado en los juicios por responsabilidad objetiva va a ser con el que carga el expediente a cuestas, con la carga de acreditar que no fue su culpa o los eximentes correspondientes de los que hablamos, ¿sí? Digamos, en palabras más coloquiales, en un juicio por responsabilidad objetiva, la actividad probatoria del actor y del demandado van a ser bastante diferentes, porque en la producción del daño y en la responsabilidad, la carga de la prueba va a ser mucho mayor al demandado, quien si se quiere liberar de la responsabilidad va a tener que acreditar alguno de los eximentes, mientras que el actor le va a bastar con acreditar la existencia del hecho, del daño, de la participación de la cosa riesgosa y el nexo causal para poder lograr que su demanda prospere. Si bien esto es así, tengan en cuenta que quien demanda, el actor, va a tener que sí desplegar una actividad probatoria bastante más fuerte y direccionada en función a probar la efectiva existencia del daño, ¿sí? Un daño no basta con alegar los daños, sino que tiene que probar el daño y su cuantía. Volvemos a lo mismo, un accidente de tránsito que produce un daño físico a la víctima, tiene que acreditar cuál es el daño físico, cómo se produjo, digamos, la relación causal y qué consecuencias trae. Obviamente que hablar en las cuestiones relativas a las actividades riesgosas o peligrosas pasa lo mismo, ¿sí? En actividad riesgosa y peligrosa, doctrinariamente, hay algunas definiciones que determinan sus diferencias entre una actividad riesgosa y una actividad peligrosa. Esas posiciones de doctrina hablan de la actividad riesgosa como una actividad intrínsecamente dañosa en sí misma, ¿sí? Que cuando el daño es consecuencia propia e inherente de la actividad, y que es una contingencia de alto grado de probabilidad de que suceda, ¿sí? Eso es la actividad riesgosa, mientras que la actividad peligrosa es a partir de las circunstancias de su realización. Digamos, no tiene un peligro regular y constante, pero sí en un caso particular se puede tornar peligroso, pero en ese caso particular. A los efectos prácticos es bastante parecido, porque es una cuestión de probar que existía la actividad riesgosa o la actividad peligrosa. Lo importante para dividir esto es que si se plantea una demanda, se tiene que dictar una sentencia de tramitación del proceso, digamos, de un lado o del otro del mostrador. Van a encontrar antecedentes, por ejemplo, si ustedes buscan en los buscadores de nuestra Suprema Corte en Cuba, actividad riesgosa, van a encontrar varios supuestos y lo van a poder utilizar como antecedentes, sin hacer esta división entre actividad riesgosa y peligrosa. El Código Civil y Comercial suprime el supuesto del daño con la cosa, que teníamos en el 1113 de Vélez, y además unifica la responsabilidad civil contractual y la extracontractual. Si bien esto va a ser materia de alguna otra charla que tengamos en el futuro, es importante tener en cuenta que, a diferencia del código anterior, la unificación
de la responsabilidad civil contractual y extracontractual, en los casos objetivos, se ha consagrado en el nuevo código, tanto en el cumplimiento o incumplimiento del deber de no dañar a otro extracontractual, como el incumplimiento de una obligación van a ser el deber de reparar. En el caso de la obligación, obviamente, contractual. Al respecto, el 1749 dice que es responsable directo quien incumple una obligación u ocasiona un daño injustificado por acción u omisión. Tenemos entonces como corolario de la responsabilidad objetiva, que va a ser riesgo o vicio de la cosa o actividades riesgosas o peligrosas. Al actor le va a bastar con probar la existencia del daño, primero, más prolijo, la existencia del hecho, que ese hecho le produjo un daño, que participó una cosa riesgosa y que esa cosa riesgosa tiene el nexo causal el nexo causal adecuado con el daño. Y obviamente acreditar la legitimación, eso obviamente, ¿no? Y el demandado va a tener que probar un eximente por el cual no debe responder, ¿sí? Culpa de un tercero por el que no debe responder, la culpa de la víctima, el hecho fortuito o que haya sido utilizada la cosa en contra de su voluntad. Eso no significa que en muchos casos, y antes de entrar a la responsabilidad subjetiva como tal, que en muchos casos la responsabilidad objetiva y subjetiva sea dual, digamos, o concurrente de quien causa el daño. Vemos otra vez al ejemplo muy práctico, es el de los accidentes de tránsito, ¿sí? Puede ser el dueño que ante una negligencia, imprudencia, incumplimiento de normas de tránsito, causa un daño, con una cosa riesgosa per se, pero además con la actividad culpable de su parte. Lo mismo que para probar el eximente van a tener que ingresar en causa subjetiva, digamos, yo no respondo causal objetiva por la responsabilidad y por la culpa del otro, ¿sí? De la víctima o de otro tercero. Entonces, eso es importante que en las causas prácticas muchas veces nos vamos a encontrar discutiendo, a pesar de que sean factores subjetivos, el factor objetivo más causales y eximentes de carácter subjetivo, ¿sí? Eso es importante para que en la práctica, insisto, de un lado y del otro del mostrador, para quien plantea un proceso judicial, un reclamo, quien lo contesta como demandado, y el órgano judicial que está llamado a direccionar el proceso y a decidir. Otra cosa que vamos a ver en alguna charla más adelante es el régimen de consumo, que al ser muy importante y tener muchísimas particularidades, no nos alcanzaría hoy el día para hacer el desarrollo y no sería correcto agregar tanto o hacer algo demasiado tedioso, tocando mucha cantidad de temas, así que en algún momento lo vamos a charlar también, porque en el régimen de consumo también una carga de responsabilidad objetiva muy importante. Pero como dije, lo vamos a ir viendo en próximas charlas. Bueno, espero que hasta ahora más o menos esté siendo todo claro, se esté escuchando fuerte y claro, dirían en los programas de televisión, y que les vaya sirviendo para la práctica profesional. Como les dije, tenemos la responsabilidad objetiva por un lado, y por el otro lado tenemos la responsabilidad de subjetivo.
¿sí? El factor subjetivo de atribución, artículo 1724, va a estar determinado básicamente, como siempre y como antes también, con el código anterior, por la culpa y el dolo. Obviamente que son dos definiciones diferentes. Está la culpa propiamente dicha, digamos, que es determinada como la omisión de la diligencia debida, según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de persona, tiempo y lugar. La culpa comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia del arte o profesión. Es parecido a lo que teníamos en el código anterior, en el artículo 512 y distintas regulaciones. Obviamente la culpa puede ser un accionar culposo, puede ser una acción o una omisión, por supuesto. Ejecutar un acto culposo o dejar de hacer algo, omitir hacer algo que genera culpa. Como les dije, comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia. Tiene distintas definiciones estos tres términos. Podemos ver prudencia, por supuesto, como lo contrario de la prudencia, que es la templanza, la cautela, la moderación. Podríamos entonces traducir imprudencia como un actuar con temer. Mientras que la negligencia es una falta de aplicación, un descuido, una despreocupación o una falta de cuidado, ¿sí? Una conducta omisiva, contraria a las normas que imponen determinada conducta. Y la impericia va a estar más relacionado a el saber práctico, ¿sí? Contrario sería la impericia como contrario, como antónimo del actuar sabio, experimentado, hábil, práctico, y se determinaría como, en palabras de Kemelmacher de Carlucci, como una técnica, una incapacidad técnica para el ejercicio de un arte o una profesión. ¿Sí? Todos esos extremos que incluyen imprudencia, negligencia e impericia van a estar incluidos dentro del concepto de culpa. ¿Sí? Ahora, superada la definición de culpa, también dentro de la responsabilidad subjetiva entra el dolo, que es la producción del daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia de los intereses ajenos. El dolo tiene dos elementos, que son dos elementos fundamentales. Uno es el intelectual, que es la ejecución a sabiendas. El otro es el volitivo, que es la intención de dañar. El factor intelectual del dolo tiene que ver con esto se escucha más en derecho penal, pero es muy importante en el caso de la configuración del dolo, que es la imputabilidad, ¿sí? La parte intelectual del dolo es la imputabilidad, que es decir, saber qué es lo que estoy haciendo, la ejecución a sabiendas. Y el elemento volitivo es la intención de dañar, que también incluye la indiferencia de los intereses ajenos. Según Alterini, la ausencia de la intención maléfica es lo que separa a la culpa del dolo en el ordenamiento civil. El artículo 1725 dispone que cuanto mayor sea actuar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor diligencia es exigida a la gente y la valoración de la previsibilidad de sus consecuencias. A pesar de no estar regulado, obviamente que la responsabilidad subjetiva incluye los supuestos de la mala fe. Tenemos entonces ya desarrollado responsabilidad objetiva, responsabilidad subjetiva. Dos ejemplos que podemos ver, por ejemplo, de responsabilidad subjetiva. El actuar culpable puede ser en el caso de una mala praxis médica.
la producción de un daño bajo factor subjetivo con dolo puede ser una agresión física, ¿sí? Que se hace a sabiendas y con intención. Entonces, esos pueden ser los ejemplos prácticos en los que podemos determinar culpa y dolo en nuestro ordenamiento, ¿sí? Acuérdense como corolario, y antes de pasar a algunos supuestos específicos, que tenemos factores objetivos y subjetivos, y a veces, en la práctica, muchas veces van a estar emparentados y ser aplicados dualmente los dos, tanto en la acción como en la defensa. Hay algunos supuestos específicos que yo les voy a contar y les voy a dejar algunos datos. En algunos casos, los tengo acá anotados, en algunos casos voy a caer en el defecto de la autorreferencialidad, porque algunos son fallos de la cámara y de la sala que ocupo, pero que les van a servir, si les interesa, para ilustrar cada uno de los supuestos que estuvimos hablando, y les van a servir de base a los abogados que quieran demandar o defender a un demandado, y a los empleados judiciales que quieran llevar correctamente la tramitación del juicio, algunos supuestos. Hay una causa de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de acá de La Plata, la causa 131.715, una sentencia de hace poco, Rocha Lucero, sobre daños y perjuicios, en donde se va a desarrollar la responsabilidad objetiva. Ahí van a tener un desarrollo sobre los accidentes de tránsito y su relación con la causal objetiva y la cosa riesgosa, y la responsabilidad del dueño guardián. Pueden ahí ver, o bien buscar en JUBA, si en JUBA ponen accidente de tránsito, cosa riesgosa, o daños y perjuicios, cosa riesgosa, como voces, van a encontrar varias sentencias como esta. En el caso de la sala y la cámara que ocupo, no solo está el extracto, sino que nosotros también publicamos la sentencia en extenso, así que pueden ver abajo, ver la sentencia completa, cliquean ahí, sacar datos. Esta causa, como les digo, la 131.715 de la Cámara Segunda, Sala Segunda, va a hablar del desarrollo de la responsabilidad objetiva. Y claramente van a ver cómo ingresa estos presupuestos, cómo ingresan a la realidad, cómo una parte debe probar el daño, la relación causal, la acción, y cómo, por un lado, el actor, y cómo el demandado intenta, con sus medios, acreditar alguna de las eximentes, ¿sí? En la práctica, para quienes están en el ejercicio del derecho en la profesión liberal, es bueno que tengan en cuenta que al momento de ser demandados no es recomendable únicamente, en el caso de responsabilidad objetiva, únicamente limitarse a las negativas de rigor, ¿sí? Muchas veces, cuando contesta demanda, es niego y listo. Bueno, no es lo más recomendable, porque no estaría tomando la posición proactiva esa que les planteo como para poder repeler la acción, sino que obviamente tienen que tener las negativas de rigor, pero después de la negativa de rigor, plantear la realidad de los hechos que su parte alega, y plantear los medios de prueba específicos por los cuales entienden que hay un eximente de la responsabilidad. Obviamente que para este tipo de producción de pruebas se pueden valer, según nuestro código procesal vigente, de cualquier medio de prueba, ¿sí? Confesional, testimonial, pericial, informativa, etcétera, etcétera. Muchas veces, en los casos como los accidentes de tránsito, por ejemplo, va a ser muy importante el papel de las pruebas testimoniales. Otro detalle
más que en este caso, para acreditar la mecánica de un accidente, obviamente lo que se va a tener en cuenta son los testigos presenciales, no los testigos como se dice, que no vieron directamente el accidente, ¿sí? Mucho también en la práctica que hay testigos que dicen, sí, yo fui al hospital y me contó que pasó esto, esto y el otro, y lo vi muy dañado. Bueno, a lo sumo podrá ese testigo dar cuenta de la cuantía de las lesiones, no de la existencia del hecho y estadísticas. Así que, tanto para acreditar el hecho como para hablar sobre las defensas, tienen que, es muy importante que tengan testigos presenciales del hecho. Muchas veces las pericias mecánicas sirven para determinar también. Ahora, hay accidentes menores en donde no estuvo la policía, donde no se encontraron los autos, donde no hay fotografías, donde no las huellas metálicas o de frenada ya no están cuando el perito va a hacer la pericia, y ahí es una complicación más para quien se defiende, porque recuerden que en la práctica, si no se acreditan los eximentes, a poca prueba, digamos, a endeblez de prueba, gana el actor, ¿sí? Así que eso ténganlo en cuenta. Y en esta sentencia que les mencionaba, va a estar desarrollado todo eso. Van a ver en esa causa también y en otras que la responsabilidad objetiva tiene un tratamiento similar, no igual, pero similar en el caso del Código Civil y del Código Civil nuevo, fundamentalmente de la prueba, y donde hay doctrina de la Corte, de nuestra Corte de la provincia, que a pesar de no ser actual conforme nuevo código, se entiende y se sobreentiende que se aplica a el nuevo código también. Por ejemplo, lo que les explicaba hoy de la prueba del actor, el daño, la relación causal de la cosa y el carácter de dueño o guardián, está reiterado en muchísimos antecedentes de nuestra Corte, previos a la sanción del Código Civil y Comercial, pero también posteriores. Es el de la responsabilidad objetiva en general. Acuérdense, si ustedes quieren ver el fallo del que le hice referencia, hay otro también de la sala que ocupo yo, que es el 129.557, un fallo del año pasado. En estos casos yo trato de pasarles fallos y sentencias temporales que no sean demasiado antiguas, porque van a tener un desarrollo actual de la normativa, de la jurisprudencia y de cómo se analizan los hechos actualmente, ¿sí? Si no, recuerden, pueden en Juba, por ejemplo, si voces, buscar en voces, accidente de tránsito, cosa riesgosa o daños y perjuicios riesgosa, van a encontrar varios fallos que hablan de la responsabilidad objetiva. En el caso de daños causados por animales, como les dije hace un rato, lo más difícil en estos casos es la comprobación, no solo de la participación del animal, sino que ese animal es propiedad de, o que estaba al uso de. Es una cuestión compleja. Ahí hay otro fallo, la Cámara Segunda, Sala Segunda, que aborda ese tema con anterior legislación. Ahí pueden ver cómo es el desarrollo de la prueba y cómo se puede acreditar o no acreditar, no puede ganar o perder una demanda centralmente, más allá de las razones, centralmente con la producción de la prueba. Esa causa es la 127.282, Vacareza con Susa, Vacareza con 2C y con 2Z, una sentencia del año 2020. Además, en esta
en esta sentencia que les paso, causa 127-82, además va a estar desarrollada nuevamente la responsabilidad objetiva, van a tener un desarrollo sobre el transporte benévolo, que es algo que vamos a referir en algún momento, que en la charla que viene sobre accidente de tránsito, el transporte o tercero transportado, y el desarrollo de la responsabilidad por animales. En este caso van a ver cómo se debe producir la prueba para que el proceso el proceso iniciado por el actor pueda tener éxito, y cómo la ausencia en la producción de prueba específica puede traer como consecuencia directa que la acción sea rechazada. Otro caso específico que podemos ver, y que hay muchos y que pueden buscar, responsabilidad profesional. Hace unos años no había tanto, ahora se ha generalizado mucho más los procesos por mala praxis, y dentro de esos procesos por mala praxis, los que más han crecido son los de mala praxis médicas de distintas especialidades. Acuérdense que ahí la responsabilidad del centro asistencial, después, a ver, que tiene carácter objetivo, pero la responsabilidad del médico, del facultativo, es subjetiva, así que vamos a tener que estar muy pendientes de nuevo a la producción de la prueba, ¿sí? Acá, como les digo, es muy importante, en este caso, la producción de un montón de pruebas, pero acá tienen que tener en cuenta en los juicios de mala praxis, fundamentalmente la cuestión relativa a la historia clínica, muy importante, la historia clínica, y revisar e indagar, si va a demandar o contestar, que la historia clínica esté completa, que a la historia clínica no le falten pasos, que la historia clínica no tenga ausencia de fojas, no tenga tachaduras injustificadas, muy importante. Y después, por supuesto, el basamento en las pericias correspondientes, siempre que tanto abogados como jueces y empleados judiciales no tienen la expertise médica como para determinarlo, así que también a la hora de demandar por responsabilidad médica es muy importante que ustedes tengan en cuenta cuál es el daño que van a alegar y probarlo mediante la prueba idónea, historia clínica, y además de la historia clínica, recuerden las pericias correspondientes. Y dentro de las pericias correspondientes, no solicitar las pericias específicas, digamos, ¿sí? No una pericia médica en general, sino, dependiendo del daño que se alegue, la pericia médica correspondiente, ¿sí? No es lo mismo un proceso por mala praxis en contra de un cirujano que en contra de un anestesista, que en contra de un obstetra, ¿sí? Entonces, por citar algunos ejemplos, ¿no? Tienen que tener mucho cuidado con eso. Otro supuesto particular, tenemos un montón, pero tal vez se los nombre y les deje lugar para el que quiera preguntar. La responsabilidad por obras en construcción. La responsabilidad por obras en construcción también es otro supuesto importante, porque los vicios en la construcción pueden contar con distintas génesis u orígenes, ¿sí? Se pueden originar en deficiencia o falla del proyecto, es decir, la realización de los planos incorrectos, a partir de errores de cálculo, también en los planos, por ejemplo, la resistencia de las estructuras, en la vulneración de disposiciones legales, en el desconocimiento de las reglas del arte y de la profesión, en el uso de materiales inadecuados y un montón de factores más que pueden influir. Para determinar la responsabilidad, también hay que ver, dentro de toda esa pluralidad de factores,
cuáles son los factores idóneos para producir el daño, ¿sí? Por eso, según las características y las circunstancias en las que se produzca el hecho, pueden ser sujetos de responsabilidad los profesionales como arquitectos, ingenieros o maestro mayor de obra, ¿sí? Esta también es una cuestión a tener en vista porque, como ustedes bien saben, los arquitectos, ingenieros, maestro mayor de obra pueden desarrollar su trabajo solo como proyectistas o pueden desarrollar como proyectistas y como directores de obra, digamos, a cargo de la ejecución de la obra, ¿sí? Vigilando, controlando y dirigiendo y no solo planificando la ejecución de la obra. Entonces, dependiendo de la posición que asuma el profesional, va a ser la responsabilidad que tenga. Hay jurisprudencia y doctrina bastante variada que afirma que en el caso de la dirección de obra, el arquitecto está bajo la figura de dueño o guardián, ¿sí? En este caso de guardián de la obra en construcción porque tiene a su cargo la realización de la dirección de la obra, ¿sí? Entonces, cuando ustedes, en caso de un daño producido por una obra en construcción, ven, digamos, en el cartel o en el expediente municipal correspondiente que el arquitecto posee no solo proyecto, sino proyecto de obra y dirección, ahí va a ser responsable como guardián de la obra el profesional, ¿sí? Represas, por ejemplo, habla que el supuesto de ruina que provoca un daño se encuadra dentro de la responsabilidad por riesgo o vicio de la cosa, que estatuye la responsabilidad objetiva, solo viable por la demostración de la culpa del propio damnificado o la de un tercero por la que el guardián no debe responder. Entonces, ante la ruina de un edificio, ante ruina hablamos daños parciales también que puedan dañar a otro, la responsabilidad es de carácter objetiva. Hay otra sentencia que es Muñoz con Golic, 129-265, que se hace referencia a la responsabilidad por la rotura de una pared. Si en una obra en construcción, una pared medianera cede, generándole daños de importancia al vecino del edificio que se estaba construyendo, bueno, y se determina la responsabilidad objetiva del dueño de la propiedad que se estaba construyendo y del arquitecto como guardián de la cosa. Después tenemos, y es importante también, la responsabilidad colectiva y actividad riesgosa, ¿sí? Hablamos, hay una sentencia o unas sentencias antiguas, no tan antiguas, pero correspondientes al código anterior, que refieren y abordan la responsabilidad colectiva. Por ejemplo, una sentencia del doctor de Lázaro, causa 11914, Leiva, si lo buscan como Leiva, la sentencia del junio de 2009 la van a encontrar, que dice en un extracto que se los leo para que quede claro. Cuando en un enfrentamiento policial no se ha podido identificar de cuál de los grupos emanó el disparo que causó el daño, razones de estricta justicia y una sana estimativa jurídica que contemple y resguarde los intereses económicos, sociales de nuestro tiempo, llevan a conceder la reparación a la víctima inocente. ¿Sí? Ahí tenemos la responsabilidad efectiva. El caso era que de un grupo de policías no sabía cuál de ellos había efectuado el disparo que termina hiriendo a una persona. Continúa de Lázaro diciendo que la responsabilidad de todos los participantes en la actividad riesgosa del grupo dejaría lastimada y sin indemnización a la primera por quedar el autor del daño oculto en el anonimato del conjunto. Cuando la prueba de la culpa es inexistente, corresponde la solución antes propuesta.
¿sí? Estructura un sistema de responsabilidad colectiva que actúa siempre que concurran los siguientes requisitos. La falta de individualización del autor del daño o de la cosa dañosa, la participación de los responsables en el accionar culposo o riesgoso del grupo, la relación causal entre el daño y la acción no particularizada, y la exclusión de responsabilidad del propio damnificado. Esto es, para que ustedes tengan en cuenta el caso particular, como, por ejemplo, en un enfrentamiento policial hay varios policías, utilizan el monopolio de la fuerza estatal de forma legal, pero aún así lastiman a alguien, y bueno, ¿quién va a ser responsable? No es que porque no sepan quién efectivamente efectuó el disparo no hay responsabilidad, sino que esa responsabilidad, al haber sido hecha en un grupo, va a proceder igualmente. Hay algunos supuestos en el Código Civil y Comercial también, como cuando se desprende algo de un edificio. Alguien va caminando por la vereda y se cae una maceta de un edificio de 15 pisos. No se sabe de cuál de los 15 pisos, y bueno, si lo pudieran determinar, será del departamento y del consorcio, si no, podrá responder el consorcio. Y después, como actividades riesgosas, hay jurisprudencia que tiene incluida dentro, pero para que la tomen como ejemplo, porque pueden haber tantos como se les ocurran. Por ejemplo, la actividad de natatorio, la actividad de hipódromos para los jockeys y los conductores de los caballos. Hay un fallo de San Martín de la doctora Scarpati que habla de la responsabilidad de los bancos de sangre, de mantener indemne ese recurso. Hay algún fallo que habla de la actividad riesgosa de los ascensores, mucho más discutible, pero que podría tenerse en cuenta. La responsabilidad de los aeroclubes en el transporte aéreo y los daños que pueda producir. Y otro que también tiene un abordaje, pero que uno puede, hasta si se quiere elegir, si va por el riesgo o vicio de la cosa, o por actividad riesgosa, o por ambas, es el transporte público de pasajeros. ¿Sí? Que eso también hay un montón de fallos que ustedes van a poder encontrar. Si buscan en Juba transporte de pasajeros, van a poder encontrar fallos de la materia. Bueno, como ven, esto es un pantallazo general, una primera que lo y espero que sea efectivo a sus efectos, es que ustedes cuenten con las herramientas para que en la práctica puedan determinar la implicancia y la incidencia de la responsabilidad objetiva y subjetiva, fundamentalmente extracontractual, como les dije, y cómo hacer efectivamente para reclamar y cómo hacer para defenderse. Y si uno es miembro de algún órgano judicial de la justicia, cómo abordar esos reclamos para que sean tramitados de forma correcta y también resueltos de forma correcta. Espero que estas aproximaciones les sirvan para eso y que además pueda haberles brindado algunas pautas de búsqueda en donde con algunas puntas que les fui proporcionando y algunas palabras claves puedan abordar ese tipo de cuestiones. Si les parece, dejo abierto para quien tenga alguna pregunta, algún comentario, algún reclamo. Muy bien, ahí, bueno, pueden usar la herramienta del chat si lo quieren hacer por escrito, y también ya está abierta la posibilidad de que prendan sus micrófonos, quien lo deseen, para comentar algo. Ahí, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Carlos, desde Bahía Blanca, quería hacer una pregunta. Buenas tardes.
Buenas tardes. Me Sí. genera una duda o quisiera saber cómo resuelven ustedes habitualmente, si les ha ocurrido, en los casos de responsabilidad objetiva, cuando hay demanda y Sí. reconvención y las dos carecen de prueba absolutamente. Y a cuento de qué surge mi duda. Me ha tocado intervenir en casos de accidentes de tránsito donde no hay cámaras, no hay testigos y el hecho, digamos, la mecánica no permite que el que tiene que juzgar aplique alguna regla de la Ley Nacional de Tránsito. Por ejemplo, el actor dice, yo venía manejando tranquilo, el demandado abrió la puerta en forma abrupta y me pegó en el foco delantero derecho. Y uno tiene que defender al que estaba arriba del auto que dice, no, yo estaba subiendo a mi hijo a la sillita y vino este como un loco y me llevó la puerta puesta. Entonces, ahí, como estrategia defensiva, ¿sirve reconvenir o no? Esa es un poco la pregunta y el planteo como para que nos dé su opinión, si puede. Comprendo. Sí, es una herramienta es la reconvención, la otra es eh, la defensa lisa y llana. Digamos, la reconvención en tanto y cuanto tenga que reclamar. A veces la defensa no se puede traducir en un reclamo porque no te produjo ningún daño, digamos. Puede ser el supuesto en el que demandan a alguien por producir un daño, pero quien responde, el que responde no le pasó nada. Entonces ahí no puede reconvenir técnicamente porque no va a tener que reclamar. Ahora, si los dos fueran dañados, puede reconvenir y en causa de ausencia de la prueba, la justicia tiene que decidir, ¿sí? Aunque haya eh, orfandad probatoria, tiene que decidir. Hay un fallo que dice que las culpas se compensan y hay una opinión de Alterini que dice que las culpas se compensan ante la orfandad probatoria, las culpas se compensan y van a responder mutuamente. Eh, no me parece la solución más adecuada. En tal caso, si me pidieran una recomendación, yo iría más por la defensa que por la reconvención. Y en el caso de daño, ya sea defensa o reconvención con prueba expresa, ¿sí? Como estrategia de defensa, la mejor defensa es el mejor ataque y la mejor defensa va a ser la prueba siempre. Estar sin un sustento claro, lo, eh, tener un tránsito, un proceso bastante incómodo y una resolución no favorable con una probabilidad bastante alta. Porque en el mejor de los casos, si el otro tampoco produjo prueba, vas a estar en una posición incómoda igual. ¿Sí? Entonces, lo que sea como prueba, digamos, lo que sea no en términos peyorativos, sino hay lugares donde no hay como bien vos decís, o como creo que les mencionaba hace un rato, con el paso del tiempo no quedan frenas, no quedan marcas de freno, el auto al que tocaste, por ejemplo, ya lo llevaron a arreglar para que siga funcionando y no tenés prueba, bueno, hay que ir a la prueba de testigos y acreditarlo de algún modo. Pero si la pregunta técnica, si vale la reconvención, sí vale. Si es lo más efectivo, hay que ver el caso particular. Si no existen daños, no. Si existen daños, es una forma. Pero tanto la reconvención como la defensa, si no tiene prueba, va a ser difícil que camine. No sé si soy claro o Sí, necesitas sí. alguna aclaración No, más, no, muchas gracias. por favor. Muy bien, ¿alguien más que quiera hacer algún comentario, una pregunta? Mientras tanto, bueno, recordarles que la semana que viene nos encontramos en el mismo horario para continuar con esta actividad. Leandro, la siguiente clase va a ser sobre accidentes de tránsito, ¿verdad? Creo que se nos tildó. La siguiente, sí, la siguiente vamos a hablar sobre accidentes de tránsito en algunas constancias en particular. Por ejemplo, la pregunta que acabo de responder también, cómo abordar causas particulares, por ejemplo, la teoría del peatón distraído, la prioridad
de paso por la derecha, si tiene límites o no tiene límites, el tránsito en transporte público y la obligación de los conductores de transporte público, el tercero transportado, transporte benéfico, la cuestión rotondas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y tenemos un esquema de charla, pero que también vamos a poder tener abierto a preguntas. Se me ocurre el casco, qué implicancia puede tener o no, la mayor cantidad de ocupantes en un motovehículo, etcétera, etcétera, el uso de las luces. Bueno, todo vamos a verlo a la luz de la ley de tránsito y no solo a la luz de la ley de tránsito, sino de los fallos y de la doctrina, que es lo que le van a dar una visión particular de las cuestiones que tienen un juicio como actor o defensa, conducir el expediente correctamente. Bien, acá tenemos una intervención de Nadia. Te comenta acerca de los casos Sí. de relaciones de consumo. Si los cajeros automáticos son cosas riesgosas de por sí o si la responsabilidad objetiva recae sobre los bancos. Comenta que si no se demanda a los propietarios del software, que suelen ser Link o Banelco. No sé si la leí bien, Nadia, pero bueno. Está bien, no, está bien. Bueno, cualquier cosa, si quiere agregar algo más, que lo escribo, que me diga. Sí, o tomar la En voz este también, Nadia. caso, eso. Bueno, si quiere que se conecte. Más allá de eso, no contractual, ahí porque es relación de consumo, que es mucho más amplia. Y en este caso, yo no me detendría a ver el carácter de cosa riesgosa o no, sino la relación de consumo. Y en la relación del consumo, el consumidor tiene amplias facultades para pedir la reparación del daño que se le produjo. Y en eso es muy importante que se fijen lo que se llama la cadena o relación de consumo. El consumidor puede demandar a todos. Es decir, no tiene que elegir a Banelco o Link o al banco X, sino que puede demandar a Link, a Banelco y al que fuere, que considere el consumidor que es responsable. Después, en caso de que de uno de todos los de las cadenas de producción, como se llama, se arreglarán entre ellos, digamos coloquialmente, acción de repetición sería más técnicamente, pero la responsabilidad en ese caso no se es riesgosa o no, sino en la existencia de relación de consumo y la obligación presta, entre comillas, al que presta ese servicio de consumidor, ¿sí? Y una cosa más, a partir de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, no se olviden que la relación de consumo, sumado a lo que ya disponía hace muchos años la reforma constitucional del 91, pone a los consumidores en un lugar preponderante de protección de derechos. Entonces, en todos los casos de consumo va a ser mucho más, no sé si la palabra es fácil, pero va a ser mucho menos engorroso encontrar al demandado, porque el consumidor al que más próximamente es el demandado. Y si quiere ampliar un poco más, en el caso particular, puede demandar a la empresa del software o al que dice al banco y a cualquiera que esté en la cadena de comercialización. Bien, bueno, y acá tenemos un comentario de Marcela que dice respecto de lo que hablábamos, de lo que será la próxima clase, que sería interesante también ver temas de exención de cobertura por las aseguradoras, tan usuales en los casos que se presentan actualmente y tocante a temas de consumo como están refiriendo
bueno, hace un ratito, como lo decías. Sí, eso lo podemos tener en cuenta también, gracias a Marcela, le mando un saludo, en ese caso también se conjugan las cuestiones de responsabilidad y cuestiones de consumo, porque va a haber una relación extracontractual de responsabilidad, supongamos un accidente de tránsito, de responsabilidad objetiva por la causación del daño, pero entre la parte, en este caso sería demandada, y su compañía de seguro va a haber una relación contractual. Eso, un juego y un equilibrio para cortar y muchas disposiciones, porque hay que ver las causas de exclusión de cobertura, que hay muchas por parte de la compañía, cuando esas causas de exclusión de cobertura pueden ser opuestas al tercero, cuando no pueden ser opuestas al tercero, cuando son legales y cuando resultan abusivas. Todo eso también podemos abordarlo, y de hecho lo vamos a abordar en la charla de la semana que viene, para dar, ya les digo, un pantallazo sobre cuestiones generales. Después, sobre algunas cosas particulares vamos a ir desarrollando, ¿sí? Pero la idea de estas charlas es que tengan, digamos, un principio de dónde tener un despegue de cada uno de los temas y dónde buscar profundizar si ustedes así lo prefieren. Bueno, muy bien. Creo que no hay más intervenciones, por lo menos estoy viendo eso en el chat y lo mismo con las manos levantadas. Así que si te parece, Leandro, vamos cerrando por hoy. Y bueno, con el compromiso de encontrarnos de nuevo el próximo jueves. El próximo jueves, a la misma hora, ya, les digo, con esta primera clase, lo que podemos hacer en la que viene, tratar de, si les parece, flexibilizamos un poco más con algunas cuestiones que después ustedes puedan ir preguntando y consultando algunas causas en particular, que en el caso de que se las pueda responder en el momento, lo podamos hacer, y si no, que quedemos todos en investigar alguna que pueda ser demasiado particular y específica. Pero la idea, ya les digo, es que este espacio nos sirva a todos para conocer nuevos datos para desarrollarnos profesionalmente, de un lado, como se dice, de un lado o del otro del mostrador. Así que ese es el objetivo con el cual nos vamos a encontrar estas 4 semanas. Bueno, muy bien. Entonces, vamos cerrando la actividad de hoy. Leandro, muchas gracias por tus palabras, por tu exposición. También muchas gracias a las personas que nos han acompañado y nos vemos el próximo jueves. Gracias a todos.